en la 100.5. Claro, son las 7 de la mañana con 35 minutos. Ya estamos de regreso para abordar otro tema de interés. Ayer lo traía en su portada principal el diario El Mercurio. ¿Cómo se pueden resolver las listas de espera que son muy largas? Son 2,4 millones de personas que están en ellas, o 2,7 si es que se suman las personas que están pendientes de una cirugía. Hay un monto grande por ahí, hay que buscar una fórmula y estas son cifras que entrega la propia Subsecretaría de Redes Asistenciales. Es por eso que hemos contactado a Osvaldo Salgado, el subsecretario de Redes Asistenciales, para hablar de esto y otras materias de interés de su unidad. ¿Cómo está, doctor Salgado? Muy buenos días. Le habla Claudia Álamo y le saluda también Gerardo Gómez. Hola, buenos días, Claudia y Gerardo. Encantado. Aquí estamos muy bien, gracias. Qué bueno, nos alegramos mucho, subsecretario. Probablemente los que no están tan bien son aquellas personas que están en la lista de espera. Los cálculos que han hecho ustedes del Ministerio de Salud, pensando incluso, ¿no es cierto?, fines de diciembre del año pasado, es que resolver la lista de espera podría costar 671 millones de dólares. Esto parece un Everest, parece una montaña dificilísima de subir. ¿Cuáles son las proyecciones que usted tiene como subsecretario? ¿Cómo se puede gestionar una situación que termina siendo dramática porque afecta a 2,7 millones de prestaciones, ¿no?, que están atrasadas en el sistema público de salud? Sí, bueno, primero decir que respecto a la publicación de ayer es un error, y de hecho así lo reconoció el propio medio. Yo conversé con la periodista ayer. Ya. Y un error porque lo que se menciona allí es un informe que nosotros tenemos que dar anualmente al Parlamento y que dice que nosotros tenemos que costear la lista de espera, lo cual no significa que se pretenda sacar la lista de espera con ese costeo. Es como que yo quisiera resolver todas mis deudas, todas las que tengo proyectadas aquí para adelante, en un solo día, ¿no? Que en toda la lista de espera, y para que los oyentes puedan entender, hoy día cualquier persona que sea atendida e indicada a una cirugía, por ejemplo, ingresa a un sistema informático que es la lista de espera. O sea, alguien que está esperando un minuto, una hora, un año o más, es la lista de espera. Entonces, en ningún sistema del mundo se resuelve la espera de manera instantánea. Por lo tanto, es imposible pensar que vamos a resolver de manera instantánea aun cuando tengamos esos recursos. Primera cosa. Ya. Eso forma parte del presupuesto regular de los servicios. O sea, no es que necesitemos esa plata agregada a la plata que nosotros tenemos en el presupuesto. El presupuesto se va gastando y eso es así. Entonces, esa sumatoria en realidad es absolutamente teórica y no tiene ningún sentido, y de hecho esa publicación tiene ese error. Ok, entiendo esa explicación y vale, subsecretario de Redes Asistenciales, para entender, porque esta sí que es una herida, ¿no?, abierta en el sistema, y no de este gobierno, sino que se arrastra. Bueno, recordemos que hasta Michelle Bachelet salió a la palestra pública por las listas de espera, pero si tuviésemos que entregar alguna respuesta a quienes están en esa lista de espera, considerando que además hay en curso una discusión respecto de qué pasa también con el sistema de salud privado, hay una situación compleja. ¿Qué es lo que usted diría? ¿Esto está condensado? ¿Está difícil de avanzar? ¿Cómo se rompe esta burbuja para que empiece a fluir estas listas de espera? Sí, yo quiero también aclarar, la explicación que acabo de dar no es para desconocer que tenemos efectivamente un problema de lista de espera, sin duda, ¿no? Solo referido al artículo que tiene ese error. Perfecto. Tenemos una lista de espera, todos los sistemas del mundo tienen lista de espera, es imposible resolver una situación de todas las personas que están en espera en un momento determinado, y por lo tanto es parte del sistema tener una espera que ojalá sea razonable, ¿no? Y lo que ha pasado en los últimos años es que después de la pandemia o durante la pandemia hubo centenares de miles de personas que no consultaron, pacientes crónicos que no consultaron por primera vez, un diabético que nunca supo que era diabético no consultó 2 años después, y personas crónicas que sí sabían también consultaron tardíamente, y eso implica
una sobrecarga al sistema que efectivamente se ha demostrado. Nuestra atención primaria, que es el lugar donde se primero consulta a la gente, ha aumentado de manera muy, muy notable las consultas. De ahí viene el problema. Las personas que consultan a un médico de la atención primaria, ese médico de la atención primaria determina que tiene que ser visto por un especialista, hace una interconsulta hacia el especialista e ingresa entonces a la lista de espera. Espera para ser atendido por el especialista. Una vez que es atendido por el especialista, algunos de ellos tienen que ser indicados para cirugía y entonces tiene una espera en cirugía. Entonces, el origen del mayor problema que hoy día tenemos es un aumento casi explosivo de las consultas que todavía tiene efecto de la pandemia. No sabemos hasta cuándo va a tener ese efecto, pero solo para mencionar, nosotros entre el 2019 y el 2023 aumentamos en 500.000 los casos de ingreso a lista espera. ¿Subsecretario? Obviamente, sí, perdón. Sí. Disculpe, solamente para ir precisando datos, trataré de hacer preguntas breves para que a ver si usted me puede dar datos más concretos, más breves. Muy bien. ¿Qué es lo que considera usted un paciente en lista de espera? Un paciente en lista de espera es aquel que un médico o un profesional habilitado le indica un procedimiento quirúrgico o una consulta de especialidad. Eso es lo que nosotros medimos. ¿Cuál es un paciente retrasado en esa lista de espera? ¿Hablemos de 6 meses, por ejemplo? Es que eso es muy variable. En cualquier sociedad eso es distinto. En Suecia... pero 6 meses me parece que es un tiempo largo de espera. Es más allá de lo esperable, ¿cierto? Es más allá de lo normal. Si yo voy al sistema privado, puede que consiga ahora para el próximo mes. Pero para 6 meses más me parece que es una espera excesiva y más allá de lo saludable, valga la palabra, ¿no? Podríamos decir que eso ya es un retraso más allá de lo esperable, ¿no? Nadie quiere esperar nada, eso es natural. Pero hablemos con un rango. Es que no es posible fijar en ranking. ¿Cómo calculamos entonces? Decir, porque 2,7 millones me dice que no es, porque los que llevan un día o los que llevan 2 años están dentro de 2,7 millones. Eso lo entendí cuando dio su primera explicación. Entonces quiero saber cuánto es en retraso real, un número real que usted me pueda dar. Es que yo estoy tratando de decir que eso es, en cada sociedad se establece un criterio. Nosotros tenemos, pero para ser más concreto, nosotros tenemos una meta de llegar a 200 días de una medida que se llama mediana, que es una especie de promedio, no es un promedio, a fin del periodo del gobierno de marzo del 2026. A diciembre nosotros habíamos logrado bajar, en el caso de las consultas, a 242 días de espera. Y todavía tenemos un tiempo por delante. Esto es muy variable, es muy dinámico. Hay muchas cosas que influencian el que vayamos teniendo bajas o no. Pero para tener una referencia, en diciembre del 2021, esa mediana era alrededor de 600. ¿Y ahora? ¿Ya? Y ahora 242. 280, 242, dependiendo. A fines del 2022, esa mediana era 70 días más. Es decir, lo que ha pasado es que hemos ido disminuyendo progresivamente el tiempo de espera. No es lo que queremos, no es la meta, pero hasta ahora, eso es variable. Hasta ahora, hasta diciembre del 2023, los números demostraron que el número de personas y el número de casos, que también ahí hay una diferencia que hacer. Nosotros contamos Doctor Salgado, casos. Sí. Perdón, ¿cuántos son las personas que murieron en lista de espera? Tengo un dato que es del 2022 y que en no GES fueron 40.000 aproximadamente, 44.000, dicen algunos, otros dicen 38.000, y GES 5.400, que eso ahí sí que no aplica ninguna espera porque el GES es garantía implícita de salud, entonces tiene que ir a contrarreloj, por decirlo de alguna manera. ¿Cuántas personas han muerto el último registro que tiene en GES? En GES es lo que dice usted, son 5.000, pero también allí
Si uno compara el 2022 con el 2023, hay menos personas que han fallecido estando en lista de espera. Y ahí yo creo que es muy importante hacer la diferencia. No es que se han muerto por el problema de salud por el cual esperaban. Mueren estando en una lista de espera. Cuando hacemos el análisis más preciso de las causas, de por qué pudo haber fallecido esa persona, resulta que ese grupo de personas fallecen más o menos a la misma edad y por las mismas causas que lo que fallece la población general. Es decir, uno no puede afirmar que las personas que fallecen estando en lista de espera lo hacen por causa Pero tampoco del lo problema contrario. por cual estén. Pero tampoco puede afirmar lo contrario. Y podemos afirmar lo contrario, claro que Tampoco. podemos. Efectivamente. Sí, hablamos esta mañana en Primera Pauta con Osvaldo Salgado, subsecretario de Redes Asistenciales. Subsecretario, también hay una preocupación en curso, probablemente para muchos pacientes, personas que tienen enfermedades crónicas, que están en ISAPRES. Quiero saber, ¿qué tan preocupado está usted como subsecretario de Redes Asistenciales con la complejidad que se vive en este minuto con la salud privada? ¿Teme un atochamiento en el sistema de salud público? Un poco el exministro Jaime Mañalich ha dejado entrever que aquí de fondo lo que hay en curso sería una reforma para llevar, ¿no es cierto?, el sistema de salud privado al sistema público de salud. ¿Está preocupado? ¿Qué podría significar? ¿Qué riesgos ve usted en ese camino? Bueno, lo que está pasando en el sistema de ISAPRES sin duda es preocupante. Es preocupante, de hecho, ya ha habido un traspaso de personas muy importante del sistema privado al público, pero hasta ahora no ha implicado un aumento relevante de las consultas y de los problemas que estamos hablando, porque el perfil de las personas que se ha cambiado, a diferencia de años anteriores, son personas jóvenes que no demandan tanto el sistema de salud como las personas que tradicionalmente se tenían que ir del sistema privado porque el plan no les alcanzaba para cubrir sus patologías crónicas. Y eso es la historia anterior, ¿no? Hoy día, el grueso de las personas que se han trasladado al sistema público son personas que no demandan, por ahora, fuertes, claro, porque una fuerte demanda. Claro, son personas, seguramente subsecretario, que están en tratamiento, ¿no es cierto?, en las ISAPRES, que todavía no están en condiciones de cambiarse y que son las que hoy día tienen mayor temor respecto a qué puede pasar con su estado de salud. En ese sentido, claro, usted no ha tenido todavía un atochamiento de listas de espera, ¿no es cierto?, o que se estrese el sistema. Pero podría pasar. Exactamente. Hasta ahora no tenemos ese resultado, pero también recordar que en la discusión que se está teniendo se está fortaleciendo el FONASA, de manera que si esa eventualidad ocurre, el FONASA está en mejores condiciones de poder prestar el servicio como prestador público. Usted escucha al subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, conversando con Primera Pauta. Estamos hablando sobre la salud pública. Con respecto a los datos que nos entregaba, quería agregar otro y me gustaría saber si usted tiene alguna percepción, dato o estudio. Me estaba basando en un estudio que hizo la Universidad de Chile a través del ICSI, donde determina que las mujeres en FONASA mueren más que las mujeres en ISAPRE. Y allí se basa en datos concretos, una investigación que se hizo entre el 2007 y el 2018, donde dice, por ejemplo, que las mujeres afiliadas a ISAPRES mueren un 15,7% con respecto a cáncer de mama versus un 27,5% las que están afiliadas a FONASA. Y pasa algo parecido con el cáncer colorectal, donde allí las cifras son incluso mayores, entre un 70% de sobrevida con ISAPRES y 60% con FONASA. ¿Por qué pasa esto, si es que usted ha visto estos datos? Mire, yo creo que hay que ser bien cauteloso cuando se analizan y se comparan mortalidades. Porque si usted compara mortalidades independientes del sistema en que están afiliadas las personas, siempre, invariablemente, los que más se mueren son los pobres, los que tienen menos educación, los que tienen menos trabajo, las mujeres, y es decir, hay un fenómeno que afecta, y eso es conocido por cualquier saludista, de tal manera que cuando uno cruza estos datos y mira las poblaciones que pertenecen al FONASA y las poblaciones que pertenecen a las ISAPRES son poblaciones distintas, que se mueren
de manera, tienen expectativas de vida distintas ya de la partida. Por lo tanto, cuando uno analiza mortalidad, efectivamente uno tiene que ponerle ese criterio y ir rebajando esa. Ahora, probablemente sí, en algunos casos nosotros tenemos más espera que el sistema privado en algunas patologías, pero por eso digo, cuando uno analiza mortalidades hay que hacerlo de una manera mucho más profunda que solo mirando las cifras que usted me señala. Osvaldo Salgado, subsecretario de Redes Asistenciales. El tiempo voló, pero no puedo dejar de preguntarle por la campaña de vacunación. Hay mucha preocupación por la campaña. Hay críticas de que no hay una campaña en curso respecto, ¿no es cierto?, de vacunación de COVID, de influenza. Vi que ustedes en el gobierno lanzaron el jueves pasado, ¿no es cierto?, la campaña, pero ¿qué tan retrasados estamos? Pensando un poquitito, ¿no es cierto?, que ya empezamos a ingresar y que probablemente ya, además de la fatiga pandémica con la que quedamos, muchas personas tienen resistencia a ponerse nuevamente otra vacuna. ¿Cómo se resuelve eso, subsecretario? Bueno, estamos hablando de dos cosas. Una es la vacunación de COVID, que la vacunación de COVID es permanente. Es que están yendo juntas. Conozco personas mayores que están yendo juntas con la COVID y la influenza y lo están pasando mal. Es fuerte. No hay problema en ponerse la junta. Que la población sepa que no hay problema, no hay riesgo, ¿no? Pero yo quiero señalar, diferenciar cuáles son los problemas. Primero, el COVID es un problema que ya se instaló y por lo tanto no hablamos de una campaña probablemente, sino que de un programa regular de vacunación. Y se tiene que vacunar toda aquella persona que está en grupo de riesgo y que cumplió más de un año de la última dosis recibida. Y eso es permanente en cualquier consulta del país. El tema de COVID es ese. Segundo, el tema de influenza, nosotros usamos la vacuna que demostró ser efectiva para la epidemia de Europa. Y esa vacuna se produce en determinada época del año y es ahora, y no antes. Es decir, nosotros no podríamos empezar a vacunar a la población en enero, porque no está la vacuna, simplemente. Nosotros somos el país que está iniciando la campaña de vacunación más precozmente, en el caso del COVID, con la vacuna más moderna que existe en el mundo. La campaña es efectiva, es segura, está en marcha. Nosotros tenemos 830 puestos de vacunación en todo el país y las personas de grupos de riesgo pueden acudir a vacunarse en su lugar más cercano. La cobertura es muy baja, 10% en mayores de 60 años, decía Paula Daza, y también lo decía aquí el doctor Enrique París la semana pasada, que era muy al debe las campañas. Los porcentajes de vacunación son bajísimos y él apuntaba a la encargada del plan de vacunación específicamente, como ahí hay algún error que se está cometiendo. Mire, estamos empezando la campaña. Yo llamaría un poquito a tranquilizar en los ánimos y no generar mayores problemas en la población. Nosotros hemos puesto en marcha la campaña recientemente, hace una semana. Las coberturas esperamos subirlas. Está difícil, sin duda que es más difícil hoy día cumplir las coberturas que hace años atrás. La población tiene resistencias. Lamentablemente ese pensamiento no es menor, pero el sistema está en condiciones de poder cubrir, hacer la cobertura. Bien. Y el llamado es a vacunarse, a no tener temor. Vacunarse significa protegerse uno mismo y proteger a su familia. Bien, doctor. De tal manera que yo me quedaría, más que con la preocupación del 10% de hoy día, me quedaría con la necesidad de que la población se vacune tanto para el COVID como para la influenza. Osvaldo Salgado, subsecretario de Redes Asistenciales, muchísimas gracias por partir este martes aquí en Pauta. Buen día. Que esté bien. Que tengan muy buen día. Gracias. Usted también, gracias. Chao.